Bien, señores, a veces hay invitados que representan un problemita para los que tenemos que conversar con ellos. Y el señor Paliza, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, es uno de esos personajes. Nos da gusto presentar a José Ignacio Paliza, senador de la República por Puerto Plata, candidato a la presidencia del PRM, que será, el próximo domingo, ¿verdad? Sí. El próximo domingo serán electos, con algunas ventajas y desventajas que para nosotros resulta medio cotarría. Nosotros, la gente que somos viejas, conversar con personas que están subiendo nos resulta difícil porque tenemos que entender que ellos están actualizados en todos los aspectos de sus organizaciones políticas y sobre todo José Ignacio, que por ahí tenemos un video de él, de que está participando en política casi desde tener antes de tener uso de razón. Ahí hay un video de una entrevista que él tuvo. Y además es una persona que hemos estado muy cerca en los últimos 20 años de él y de su familia. Pero vamos a tratar de averiguar otra cosa que es difícil. Difícil es saber qué debe de ofrecer al país, un presidente de un partido que no va a ser electo por el país, sino por sus dirigentes. Mira. Ahí tiene al joven Paliza. Pero de eso hace ya 20 y pico de años. José Ignacio, es fácil viajar y tener contacto con los 500 y pico de delegados que va a tener, que van a votar en esa convención. Pero no es fácil ir a un medio a decir qué debe de ofrecer un presidente de un partido a personas que no vamos a votar en esa convención. Mira, ante todo, muchas gracias, don Julio. Para mí es un grato placer estar aquí. Por cierto, en Revista 110, mi primer programa de televisión nacional en el que participé fue específicamente en Revista 110, o sea que... Porque ese fue allá local, ¿verdad? Eso fue en Puerto Plata. Yo iba todos los miércoles a ese programa que se llamaba La Gran Noche, que conducía a don Juan Musa, y entonces me ponía a hablar de temas sociales, políticos, de los acontecimientos que sucedían en Puerto Plata, temas, problemáticas de diferentes índoles. Y bueno, por ahí quizá comenzó o se fortaleció la vena de participar en política y en temas como estos. Por eso, pero agradezco mucho a Revista 110 por el apoyo siempre que me han dado en el crecimiento de mi carrera y en la forma en la que me he ido logrando escalar en la medida, ¿verdad?, con la prudencia, pero gracias a ustedes. Miren, hay que entender que los partidos políticos no le pertenecen a su militancia. Los partidos políticos son entidades públicas que reciben financiamiento público y cuyo propósito va más allá de su militancia. El propósito de un partido es ser un articulador social, un organizador social, un centro de pensamiento, lo que los norteamericanos llaman un think tank, un tanque de pensamiento, donde se generen ideas, posiciones, donde se puedan construir alternativas. Un partido es una organización que limita el poder de los que nos gobiernan en la medida en la que se hace oposición. El fin y el propósito de un partido va más allá de la simple militancia y de la organización con miras a un proceso electoral. Y por eso en la nueva construcción o en el impulso nuevo que hay que darle al Partido Revolucionario Moderno, los objetivos y los propósitos que buscamos tienen que estar muy atados a esa idea. Por dos razones. Primero, porque es la lógica y la razón de ser de los partidos. Y en segundo lugar, porque con las fuerzas orgánicas de los partidos políticos nadie gana un proceso electoral. Tenemos que atraer a mujeres, a jóvenes, a los incrédulos que se han distanciado de la política por diferentes razones, después que usted es candidato.
Perdón. Después que es candidato a la presidencia hay que buscar todos esos votos. No, en el transcurso. Lo difícil es... En el transcurso, porque uno tiene que hacer que la militancia yo crezca me refiero, alrededor de posiciones, ¿verdad? Y entonces, la presidencia de un partido, ¿cómo se proyecta en esa dirección? Bueno, son los esfuerzos que tenemos que hacer desde la organización. Porque no es el no me refiero hoy. No es el candidato presidencial del PRM que estamos eligiendo. No, claro que no. Pero tenemos que fortalecer la institución. La institución es el instrumento común de trabajo de los que serán candidatos. Tenemos que mandar mensajes, señales, tenemos que asumir compromisos, posiciones públicas. Es una dinámica interna que ayude al candidato posterior a tener mejor resultado político. Senador, en un año usted va a sentarse ahí en ese sillón a decir que votemos por Abinader. Claro, pero por eso tenemos que generar, claro. Ni por Hipólito. Mi posición hoy es la de ser gerente, directivo, instrumento de un partido para fortalecerlo. Y le pongo ejemplos muy sencillos de cosas que tenemos que hacer desde la organización para fortalecer la organización. Y el presidente de un partido debe ser en cierta forma un juez o puede tomar partido. Es que en la institución nadie, es imposible virtualmente usted militar en un partido sin tener simpatías o identificaciones. Eso es muy difícil. Ahora, ¿quién debe ser el árbitro fundamental del partido? No es el presidente o un dirigente específico, son sus instituciones, son sus estatutos, son sus normas. Nosotros tenemos que cambiar la dinámica de los partidos para que sean instituciones más institucionalizadas. Tiene su estatuto completamente definido ya. No, los estatutos existen desde el día que se formó el partido. Hay que actualizarlos. ¿Qué dice en sus primeros artículos quién puede ser miembro de ese partido? No, está establecido, básicamente son los mismos requisitos que tiene un dominicano para poder ejercer sus derechos civiles y políticos. No necesariamente tienen elementos adicionales más que aprobar las líneas y las líneas de pensamiento del partido. Pero los estatutos tienen que ser revisados y actualizados porque debemos de generar una directiva orgánica en el partido que sea más horizontal que vertical y una gestión partidaria más moderna de los esquemas tradicionales de dirección del partido. Tú sientes, adelante. Senador, ¿usted está preparado? Pero no me trates de senador. Bueno, José Ignacio, paliza. Paliza, vamos entonces en confianza, como dice el doctor. Eso es una condición. Sabemos que la candidatura suya, al igual que la de Carolina, posiblemente no estaba programada desde un principio en ustedes correr a la candidatura que ahora están corriendo y el impulso que efectivamente tienen. Dada esa situación, ¿usted ha pensado en algún momento en la posibilidad de que no resulte electo? Bueno, uno va a un proceso como esto, democrático, a que la gente, a presentar una propuesta y que la gente, la militancia en este caso, la asuma o no. No, pero particularmente desde el inicio de nuestras aspiraciones, por los apoyos que se plantearon, entendíamos que la posibilidad de resultar electa eran altas, eran probables, y por eso decidimos, fue un aliento adicional a presentarnos, porque aquí lo que está en riesgo, lo que está en discusión, no es la candidatura de Paliza, ni la de Carolina, ni ningún dirigente específico. Lo que aquí está en discusión son visiones de qué hacer con el partido, cómo conectarlo con la sociedad y cómo ir posicionando una organización que debe mostrar ser diferente. Entonces, en ese esfuerzo, en esa gestión, en ese posicionamiento nuevo del partido, es hacia donde tenemos nosotros que mirar. Sí. Al final, en este proceso no habrá vencidos ni vencedores, porque esto es una gran familia, es un gran equipo. Y los esfuerzos colectivos de todos es lo que va a lograr que el PRM tenga una mejor suerte electoral. Ignacio, mira, nosotros mismos entendimos al principio que no procedía el apoyo, pero con los días vi lo siguiente, decir, caramba, Luis decía, Ignacio Paliza, Hipólito es Carolina y ponerse de acuerdo, lucía fuerte, pero también viendo los candidatos, la boleta, ¿verdad? Aquí está. ¿Tú te imaginas, haciendo un poquito de política ficción, que no se hubiera producido ese pronunciamiento, ni ese acuerdo entre Hipólito y Luis, y hubieran resultado electos los que tenían que resultar electos
por antigüedad en el servicio. Andrés Bautista y Jesús Vázquez. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que toditos los medios, comenzando por los medios, por el país entero, pues dicen, ¿moderno de qué? Es una copia del PRD, una copia del calco. Sin embargo, la presencia de ustedes, de esos 4 candidatos a presidente y 6 a Secretaría General, resulta que son los más jóvenes y los más modernos de esa selección que ellos hicieron. Yo lo que quiero decir es que eso no fue una improvisación. Esas 2 personas llegaron a un acuerdo que tenía sentido, porque si es moderno, ¿quién más que los 2 más jóvenes? No, y hay que recordar, don Julio, que el PRM, en su breve historia de 3 años, ha sido un partido que se ha constituido y ha vivido alrededor de unidad. Esa sombra que acompañó siempre el PRD, que Peña siempre articulaba en sus discursos, de que la división o la unidad del partido era lo que dependía del resultado futuro, en el PRM ha quedado sucumbido. Formamos un partido en unidad, elegimos una primera directiva producto de un acuerdo en unidad, forjamos una convención que eligió Luis y posteriormente formamos una boleta de unidad. Ha habido una buena comunicación y salud en la relación Hipólito y Luis, que nos ha llevado a haber logrado el 35% de los votos en un primer intento y a colocarnos hoy como la alternativa real y posible para alcanzar el poder en el año 2020. Y entonces, en caso ahora con la convención del partido, la expresión de simpatías de ellos 2 alrededor mío y de la compañera Carolina Mejía no es otra cosa que una demostración, claro, del compromiso que tienen, de la responsabilidad de su liderazgo, porque el liderazgo y en democracia hay que ser responsable, pero por demás el deseo de mantenerse unido para luchar por el propósito principal. Bien, Ignacio, ayer me decía Andresito Lugo que él va a ganar, que él tenía los números. Digo, bueno, qué bueno, porque así hay un primo ahí en la Secretaría General. Pero por otro lado vino otro, no directivo, otro miembro de ese partido, nos contó la semana pasada que el padrón, él entendía que estaba sobredimensionado, que el padrón no es de 500 y pico, sino de menos de 300. Esa es una pregunta. ¿Tú coincides con que el padrón no es de 500 o estás convencido de que es de 500? No, yo estoy convencido de que es de 500. No tengo ningún elemento que me haga entender que es diferente. Porque va a salir electo el que saque más votos, ¿verdad? Sí, de 500 o de 200 o de 100. De los que acudan a votar. Lo otro es, ya las cosas están definidas hace mucho. Y venir sobre mojado a decir, ¿por qué tú quieres ser presidente? No estamos dentro de una campaña presidencial. Y yo te quiero, como hay 2 cosas que están, una es que esto es como el billar, que tú tienes que meter la bola pero dejarla en buena posición. ¿Tú consideras que las posiciones dentro de los partidos, como secretario general o presidente, son posiciones que pueden en el futuro servir de catapulta para otras posiciones como presidente de la República o senador que ya tú eres? Mira, en la historia de la familia revolucionaria no ha sido necesariamente el caso. No, porque Peña nunca lo fue. De que los presidentes del partido... Y Bosch no lo fue mientras fue presidente del partido. Que hayan sido necesariamente, hayan tenido un crecimiento por esa labor. Porque es una posición que genera confrontaciones, que genera la necesidad de dirimir conflictos internos. Entonces son posiciones difíciles. Sin embargo, y además, la posición en la que yo veo ejerciendo la presidencia del partido es diferente también a los modelos tradicionales. Nosotros tenemos que entender que el modelo de gestionar un partido tiene que ser diferente. Yo quisiera ser un presidente más al estilo los partidos norteamericanos, como es Tom Pérez o la dama McDaniels del Partido Republicano, que son gestores, gerentes. Las figuras principales, las posiciones principales del partido la ejercen
otros ejercen los que serán los potenciales candidatos con miras al futuro. La labor nuestra desde la organización es buscar la manera de fortalecer estructuralmente, organizativamente, ese instrumento común que llevará a otros al poder. Y hay que entender esa dinámica, porque el PRM tiene sus líderes, además, y tiene sus candidatos para el futuro. No necesita elementos extraños que vengan a dañar el flujo, la dinámica natural de los partidos políticos, que debe ser más o menos la que le he descrito. Y quiero confesarle algo que también para reflexión. En la mayor parte de los países de América Latina y del mundo, las posiciones como las que yo hoy aspiro no van a votación, porque no deben ser posiciones hasta de popularidad, sino que son personas que se buscan para hacer un trabajo, para, como una empresa, dirigir un negocio y llevarla a tener mejor rentabilidad, en este caso, mejores resultados políticos y electorales. Por eso, yo tengo muy claramente definido cuál es el rol que quiero desempeñar. Marisa, para un partido ganar unas elecciones no solamente necesita tener una estructura orgánica fuerte y consolidada, recursos, propuestas, un buen candidato, sino que hay un elemento que se va construyendo de oposición, que es la generación de confianza. ¿Cómo va Paliza de ser ganador a la presidencia del PRM a construir y a generar confianza de la sociedad dominicana hacia el Partido Revolucionario Moderno? Mira, muy buena pregunta. De las cosas que tenemos que hacer es salir fortalecido del proceso del domingo, que hay muchos viendo en nuestra organización, en nuestra disciplina, en nuestra prudencia, señales de que en verdad el PRM es una organización que ha aprendido del pasado. Y tomo ese ejemplo, claro, no es el centro de la respuesta, pero sí es un buen momento para decirlo. Nosotros tenemos que salir de este esfuerzo más fortalecido que nunca. No solamente generando dinámica que ya se ha generado, sino también internamente que el proceso salga lo suficientemente consolidado, que le haga entender al país que nos podemos organizar, que tenemos un compromiso colectivo por encima del individual, que logramos formar un padrón fuerte cuando el argumento de otros que quieren una suerte diferente en leyes que van a regular este tipo de dinámicas, quieren una realidad diferente. O sea, tenemos que mandar señales en cada cosa que hacemos dentro del partido que puedan generar confianza. Bien. Esa es una. Ahí hay una... Ayer cuando vimos que José Ignacio Paliza era invitado, ¿y qué está pasando en el país para ver qué se habla fuera de la convención? Y justamente me encontré con que de los 3 o 4 temas que ayer estaban calientes aquí en los medios, uno era que el PRM ha logrado un efecto positivo, y es que se habla mucho de la convención del domingo. Todo el mundo, ¿quién va a ser? ¿Quién tú crees que le van a dar una sorpresa a Paliza y a Carolina y que van a crear un frente y muchísimas pendejadas de esas? Pero eso es positivo, porque esa es la teoría de Peña y de Balaguer, de que mientras más gente aspire, mejor para el partido, siempre que al final haya una convocación. Bien, eso era una cosa. La otra cosa fue el tema de Pedernales y de España, en donde una dominicana mata a un niño español y la quieren linchar. Y en Pedernales, unos haitianos matan a un matrimonio dominicano y lo quieren linchar. Es decir, que hay un fenómeno que tú no te explicas cuál es el mecanismo. Pero viendo que de esto también el otro tema era la reelección, que yo he creído que la reelección se planteó para amortizar un chin la convención del PRM. Y quería preguntarte sobre la reelección, justamente, cuatro temas o cosas que yo creo. 4 años es poco para un presidente. 12 años es mucho. Y 8 años es bueno. Pero en 8 años debe de haber el referéndum revocatorio. Esa posición, ¿tú la compartes o tú entiendes que no procede?
Bueno, o sea, eso es una pregunta, la suya, más académica que Sí, de momento, ¿verdad? Porque no Sí, necesariamente... pero de eso es que se está hablando. Claro, yo soy de los que entiendo que me gusta el modelo norteamericano. Tú vas a enfrentar ese partido. Me gusta el modelo norteamericano, que a un presidente se le da la oportunidad, el más alto honor de dirigir a su país. Si hace una buena gestión en 4 años, 2 gestiones. se le permite una reelección y luego termina de manera honorable y tiene la oportunidad de dar un paso hacia otras, a aplicar sus aptitudes y experiencias en otras cosas. Y creo que es una bonita dinámica porque además los presidentes terminan siendo valorados por todos, no solamente por su partido, sino por toda una sociedad que respeta, venera y cuida a sus expresidentes porque entienden lo que significa llegar ahí. Y ese modelo, ese es uno que a mí particularmente con el que puedo sentirme identificado. Claro, cuando se hablan de reelecciones, siempre hay que entender el marco del país donde se conversa, porque estamos hablando también de países institucionalmente muy bien definidos, en donde no se utiliza las herramientas del Estado, los procesos están muy claramente establecidos y la institucionalidad funciona. Entonces la reelección o usted aspirar desde el poder no necesariamente le da un beneficio adicional esa condición, sino que pone en prueba las cosas que usted ha hecho. Sin embargo, en modelos como el nuestro, donde todavía esas debilidades institucionales están muy presentes, la reelección siempre será un elemento, como he planteado, que generará de manera ruidos y situaciones que no son necesariamente los saludables para la democracia. Pero entiendo que el modelo norteamericano es uno interesante. Sí, precisamente. Bien, Hay algo que queríamos saber respecto. Hay muchos aspirantes a otros cargos. ¿Hay algún entre los aspirantes, por ejemplo, a vicepresidencias nacionales y a otros cargos inferiores a la presidencia de la Secretaría General? ¿Usted tiene su favorito de algunos que si ganan usted se sentiría más cómodo con ellos? A las posiciones, Sí. Claro, nosotros somos parte de un entendimiento, de una vinculación de simpatías con la compañera Carolina Mejía. Sí. Desde el inicio de nuestra propuesta, fueron propuestas que surgieron juntas como consecuencia de la expresión del liderazgo y además de la empatía que tenemos entre nosotros, que da cuentas a que la labor que podamos impulsar sea una interesante y una buena para la salud del partido. ¿Estás satisfecho con el rol que está jugando el PRM como fuerza opositora? Nosotros tenemos que cambiar el modelo de hacer oposición, porque se está haciendo mucha oposición, pero quizás no se comunica bien o la gente no capta el mensaje o las líneas de mensaje que queremos enviar. Y por eso tenemos que cambiar la forma que hacemos oposición. Hay que descentralizar la oposición, sacarla de las ruedas de prensa y de aire acondicionado y llevarla a donde están verdaderamente los problemas. Aquí en cada callejón, en cada gran avenida, en un campito de la República Dominicana, ya hay un problema que identificar y una solución que construir. Ahí, justo ahí hay que hacer oposición. Tenemos que hacer entender que si somos 520,000 militantes, tenemos que generar un discurso, coherenciar un discurso que pueda hacer que esos 520,000 personas se conviertan en difusores de un esfuerzo opositor. ¿Ustedes desistieron ya del apoyo de la Marcha Verde? ¿En qué sentido? En un momento dado el PRM pretendía que eso era el apéndice. partido siempre tiene que dar apoyo a todo movimiento ciudadano cuyo fin y propósito sea uno noble, como es el caso de la persecución de la corrupción. Y así, en cada junta de vecinos, en cada expresión de una asociación de productores, en cada demanda, debemos nosotros no solamente acompañarlos, sino construir alternativas junto a ellos. Porque una de las cosas que tiene que hacer la oposición no es solamente ser vertical y frontal, sino también tiene que ser constructiva, tiene que ser útil. Porque la gente quiere solución a sus problemas. Senador, no quiere una identificación persistente de quién es el culpable, sino ver cómo entre todos hacemos cosas. En 3 ocasiones lo he oído decir que el método norteamericano es el que más le conviene, más le gusta, que tiene más inclinación por eso. Independientemente de los colegios electorales, ¿cuál es la perfección que usted le ve al método norteamericano? No, el método americano yo me he referido a él en el caso del modelo de reelección de 2 periodos y nunca más, y me he referido al caso de la dirección de los partidos políticos,
Pero el método, el sistema democrático norteamericano tiene un sinnúmero de debilidades, entre ellas quizás el que usted ha hoy establecido, que las mayorías no deciden los procesos electorales, sino que es el método arcaico que se originó con las colonias y que tiene mucho que ver con el peso electoral de los estados. Ese modelo es uno que no funciona, y a ellos se le ha probado que en 2 elecciones consecutivas, casi consecutivas, la del vicepresidente Gore y la de la candidata Hillary Clinton, las mayorías han perdido. José Ignacio, yo te conozco y sé perfectamente que no es que lo rechaces, pero te hubiera gustado ir a esas elecciones de presidente del PRM sin ningún apoyo. Pero el apoyo era necesario por la diferencia de los candidatos. Y yo te quiero pedir que tú nos digas, después que termine el proceso, que todo el mundo sabe cómo va a terminar, José Ignacio Paliza presidente, Carolina, porque ahí se está jugando no solamente el trabajo de ustedes, sino también el liderato del partido. Y tú se imagina que la hija de Hipólito Mejía pierda. Eso no es posible. Pero si no fuera así, como decía el doctor, ¿tú consideras que ese partido no va a quedar ninguna secuela ni herida de ningún tipo? No, pero no sucederá. La dinámica que hoy se vive dentro del partido, lo que uno siente y lo que lee en los estudios de mercado indica que esa no será la realidad post domingo, sino que será una contraria, será la que desde el primer momento se ha planteado sobre la mesa. Ahora, debo decirle algo. Si yo quisiera presentar un proyecto o hacer un proyecto de comunicaciones desde Carivisión, que es lo que se llama la empresa suya, me gustaría tener el apoyo de la cabeza de Carivisión, que es Julio Jacín. Sería muy difícil. La cabeza es un amigo tuyo que está ahí al lado en la competencia. Michelle Jacín. Bueno, de Michelle Jacín entonces. Sí. Y la asesoría de Julito Jacín. Entonces, porque si no el proyecto quizás no tenga la misma suerte. Sí tiene. Y entonces, en el caso mío propio, no presentaría una candidatura a presidir un partido si no fuera con el consentimiento de los líderes de mayor nivel de fuerza y de apreciación. Y en segundo lugar, sin ser esto refrendado por las bases. Yo nunca me presentaría un proceso si no fuera con el voto de las bases. No porque no haya legitimidad en sí, sino porque las ideas que uno va a imponer, las ideas que uno va a intentar cursar, necesitan apoyo. Entonces, si no gozan de ese surgimiento desde las bases, entonces perderían fuerza y propósito. Quizás en tu carrera política ni tú ni tus seguidores le han dado valor a alguien que nosotros de aquí, de los bleachers, hemos visto. Uno de los pocos políticos dominicanos que se preparó para hacer política. Que no que un invento, no, que a veces yo le digo a Ramón Albuquerque, dicen que él es hechura tuya. Él aprendió mucho contigo, pero él es hechura de que él se preparó para eso. Y él lo reconoce así. Ahora, el tema es que te preparaste para eso. Cuando intentaste ser diputado en una de las provincias más difíciles de hacer política, pues Puerto Plata no es fácil. Aquí hay provincias que se puede lograr ganar unas elecciones con menos dificultades que en Puerto Plata. Y fuiste diputado y después intentaste tercera la senaduría en 2 oportunidades en que tu partido no era gobierno. Entonces, esas cosas tiene que decirle a otro porque tú no la dices, ni tu gente tampoco. Pero hay que reconocer que fuiste diputado, fuiste senador y Luis Abinader cometió un gran error que fue apoyarte a ti porque vas a competir con él en el 2020. ¿A qué? A presidente de la República. No, para nada, no. Yo tengo un compromiso muy firme y muy de corazón con mi partido y con las realidades que hoy asumo y afronto, y eso no será una situación de la que ustedes eso no va a surgir, esa parte, eso se va a posponer entonces. No, y tampoco nunca quizás sea, porque aspirar a ser presidente de la República no es algo tan sencillo. La gente cree que es sencillo, y hay un sinnúmero de elementos. No, pero a tu Edgar no me enseñó muchas cosas, pero me enseñó una, que el que es político
tiene que aspirar a todo, porque del único lugar que se puede hacer las cosas es desde la presidencia. No, y además, yo siempre he creído que es el trabajo que te va llevando a sitios y es la fuerza con la que Ignacio, tú haces las cosas. Mira, cuando el problema de las inundaciones, me di cuenta que ser de la oposición es bueno, es bonito, se pueden lograr cosas, pero no todo. ¿Tú sabes quiénes fueron las dos personas que más trabajaron en el problema de Puerto Plata? El senador y el ministro de Obras Públicas. Los dos, pero los dos, no uno La solo. terminal portuaria. La terminal portuaria. No, me refiero a Puerto Plata. Ah, las inundaciones. Sí. también. José Ignacio, gracias. Gracias y a nos ustedes. vemos el lunes entonces. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mucho éxito. Gracias.